Seguimos con su programa Orientación en Salud. Tenemos una invitada muy especial, Sandra. Amigos, ahora venimos con un tema que podría parecer un poco difícil de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a tratar algunos temas, pero son temas que son importantes. En esta oportunidad traemos un especialista que nos va a hablar sobre la educación sexual y la discapacidad, que es un tema que está ahí, de lo cual casi nadie habla, solamente oímos que alguien lo menciona cuando encontramos que a una persona con alguna discapacidad ha sido maltratada, ha recibido un abuso físico, sexual, etcétera. Entonces en ese momento toda la sociedad comienza a opinar y a decir que qué pena, pero al final no le buscamos las soluciones, no educamos en este sentido. Entonces con este programa eso es lo que buscamos, dar más luz sobre este tema. Bienvenida, jovencita Shannon Dalmau. Le digo jovencita porque ella es máster en psicología clínica con muchísimas especialidades, pero cuando usted le ve la carita, usted piensa que ella es una niña pequeña. Pero la verdad que es una profesional muy, pero muy preparada. Muchísimas gracias. Shannon, qué bueno tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por recibirme. Shannon, vamos a iniciar de una vez. Cuéntanos, ¿qué es una discapacidad? Bueno, según la ley 513, una discapacidad es aquella dificultad o limitación, ya sea física, mental, sensorial, y las barreras del ambiente que le pueden proporcionar a una persona no funcionar de manera plena en su día a día en la sociedad. O sea, que tiene alguna condición que le dificulta vivir normalmente lo que todos, vamos a decir que podemos vivir. O desarrollarse de manera eficiente, pero más que una condición propia también, las barreras que el mismo ambiente le pone. Es decir, si yo no me puedo desarrollar de manera adecuada en lo que es mi entorno, porque tengo una condición, ya sea una discapacidad visual, una ceguera, pero ¿cuáles son aquellas herramientas que el ambiente sí me está proporcionando para yo poder desenvolverme? Porque una persona con ceguera puede ser independiente de cierta forma. Claro, pero algunas veces no consigue trabajo, otras veces las condiciones incluso hasta de las calles no son las mejores para una persona que tiene una discapacidad visual. Exactamente. Entonces el ambiente influye mucho dentro de lo que es el concepto de discapacidad. Shannon, para mí el tema es bastante nuevo. Ustedes como psicóloga lo manejan mejor que yo. Pero mi pregunta es, ¿hay mitos sobre la sexualidad y la discapacidad? Bueno, claro que sí. Entonces, ¿por qué es importante que el público lo sepa? Es muy usual escuchar o tener la creencia, las personas, de que las personas con discapacidad son asexuales. Hasta asumen que no sienten, no tienen sentimientos. Y las personas con discapacidad sí tienen sentimientos. Entonces es un mito asumir que no hay atracción sexual por otra persona desde una persona que tenga alguna discapacidad. Como las personas con discapacidad tienen problemas más importantes por los que preocuparse que la sexualidad. Las personas con discapacidad no deben de recibir una educación sexual. Esos son algunos de los mitos. Los principales. Sí. Sí, porque la sociedad de nosotros como que no nos adentra a esos mitos. Sí, como te decía, o sea, la gente prefiere cerrar los ojos sobre ese tema, y este tema no se habla, y de este tema como que ni sabemos ni queremos saber, y se queda todo como guardado hasta que ocurre algo que repercute a nivel de noticias, etcétera. Entonces tú ves la gente como que le pone atención al tema, pero como siempre pasa, a los 3 días hay una noticia más importante o una noticia muy escandalosa, y ya ese tema vuelve y se como relega. Un elefante en la habitación que está ahí, a veces que no seguro que no lo ve. Claro que sí. ¿Por qué es importante, Shannon, hablar con las personas sobre la educación sexual y la discapacidad? ¿Por qué es importante que eduquemos en este sentido? Somos seres sexuales. Lo primero es que somos seres sexuales, todo ser humano. ¿Y qué es la sexualidad? O sea, es la forma en que nosotros como seres humanos experimentamos y vivimos el hecho de que somos sexuados, nos expresamos. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre esto? Según el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades,
vamos a hablar, me gusta hablar de estadísticas y aquí en nuestro país carecemos un poquito de lo que es la estadística en torno al tema de discapacidad. Más de la mitad de las mujeres en algún momento en su vida experimentan violencia sexual. 1 de cada 3 hombres en algún momento va a experimentar o ha experimentado un abuso sexual. Las personas con discapacidad son 3 veces más propensas a sufrir abusos, cualquier tipo de violencia. Y las personas con discapacidad intelectual son 7 veces más propensas a un abuso sexual o violación sexual. Wow. Entonces creo que eso es más que suficiente de por qué debemos de hablar. Y que solamente de la educación estadística lo explica. Sí. Son personas más vulnerables. Porque imagínate, una persona con discapacidad visual andando quizás un poquito más tarde, puede ser abordado por alguien y no darse cuenta que viene alguien quizás a raptarlo o a abusar de ella. Entonces hay una vulnerabilidad más. Exactamente. Mi pregunta ya casi me la contestaste, porque mi pregunta era que si habían estadísticas sobre el abuso con la discapacidad. Entonces, tú me diste estadísticas de afuera, como tú dijiste, nuestro país. Claro. Nuestro país, las estadísticas son un poquito... Bueno, ustedes vieron el censo, el último No. censo. Bueno, nosotros que somos un poquito mayorcitos que tú, hemos visto varios censos. Varios censos, ¿Y sí. cuál es Y la al final- pregunta de discapacidad que tiene el censo? Bueno, yo recuerdo una que decía como que si yo podía hablar, Son ver, discapacidades más caminar. visuales. Más visuales. Sí. Motoras, sí, visuales, porque también tú Sí. ves que alguien puede ser ciego, es más Exacto, sí. notorio, ¿verdad? Sí, pero era como básicamente eso, que si tenía movilidad, si podía ver, si podía escuchar. Tú buscas el centro aquí de estadístico, no te van a dar esas estadísticas, sí, de una discapacidad en general, pero para ser un poco más puntuales, sí busqué las estadísticas del Banco Mundial que dice a nivel de Latinoamérica y el Caribe, el 14.7% de las personas en esta región viven con una discapacidad. Vamos a extrapolar eso aquí a la población de República Dominicana, alrededor de 10 millones de personas, ¿verdad? Entonces, 1.5 millones de personas en República Dominicana vive con una discapacidad. Entonces, imagínense si ese 1.5 hablamos ya de abuso y de violencia. Son muchas las personas que están siendo afectadas. ¿Y qué papel juegan los cuidadores y los padres, los tutores en la educación sexual de los discapacitados? Mira, más que dentro de las personas con discapacidad en general, los padres son los primeros o la primera persona que le proporcionan a sus hijos esa educación. ¿Y saben de qué forma? Inconscientemente. ¿Por qué? Desde la edad temprana estamos hablándole a los chicos de bañarse, de nombrar las partes del cuerpo. Entonces, ¿desde qué edad? Desde que la persona nace. O sea, que este rol, este papel es fundamental. En casa. En casa. Claro, uno puede servir como puente, como guía, porque no necesariamente los padres van o están formados en saber cuándo hay que hablar de tal tema. No, y cómo abordar tales temas. De cómo, de qué momento es el adecuado, ya cuando tenemos un adolescente también. Y bueno, como psicólogos, pues entonces podemos servir de guía para orientar a esa familia y no solamente educar a los chicos, sino también a los padres. Entonces, de esa manera se puede trabajar en conjunto. Mi pregunta es, la educación sexual debe comenzar a cualquier edad, pero mi pregunta es a la discapacidad, o sea, tú hablaste en general, pero la pregunta mía es específicamente a la persona con discapacidad, ¿a qué edad debemos comenzar a hablar sobre sexualidad? Muy buena pregunta, porque por el hecho de la persona tener una discapacidad, se cree... Sí, que porque entonces no hablar de eso. Exactamente, Nunca o de que más tarde y postergar y postergar y postergar. Y Sin nunca embargo, se encuentra el momento. y puede ser que no se encuentre el momento. Sin embargo, a pesar de que una persona tenga una condición, la edad de desarrollo continúa. El cuerpo se va a desarrollar de igual forma. Y las hormonas van a tener su explosión en su momento. En el mismo momento en que un chico vaya y una chica a tener su primera espermaquia y menarquia, va a suceder, tenga o no tenga esa persona una discapacidad. Entonces, ya que mencionamos eso por ahí, para hablar de la pubertad,
¿a qué edad pudiésemos hablar de pubertad? Entre los 9 y 11 años. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar a nuestros hijos para ese momento, para que cuando llegue la menstruación, las chicas no se queden y tumbar esos mitos, ese tabú, ese miedo, ¿a qué es eso? No, vamos a prepararnos. Mira, esto es una toalla sanitaria. La menstruación, ¿qué es? Realmente, dentro de lo que he podido conversar con algunas personas, tienen algunas confusiones en torno a qué es la menstruación. Y usted como ginecólogo pudiese, creo que, responder esa pregunta. No solamente sangre, sangre que cae, pero ¿qué sangre? Ajá, Sí, ¿y qué es lo que, y cuál es el proceso físico que significa eso? Y eso es precisamente lo que se hace en esas edades. Es el desprendimiento del endometrio. Exacto. Algo que ya el cuerpo no está necesitando. ¿Para qué? Para que el ciclo comience nuevamente. Entonces, es eso. Sí, y lo que puede ocurrir si yo tengo juegos sexuales, etcétera, en el medio del proceso, lo que podría pasar también. Claro, y si no la veo frecuentemente. Hay chicas, adolescentes que no saben que esa frecuencia con la que debe de llegar la menstruación. Entonces, es orientar en torno al tema completo. ¿A qué edad no se debe de comenzar esa educación sexual? Igual, desde que el niño nace. Porque vamos a hablar de límites corporales. ¿Quién puede tocarte? ¿Quién no te puede tocar? ¿Quién puede verte? ¿Quién no te puede ver? Ese niño puede ser un niño con síndrome de Down, ese bebé. Y hay que enseñarle desde temprano. ¿Cuáles son esas partes? Me gusta mucho trabajar con lo que es un semáforo corporal. ¿Cuáles son esas partes del cuerpo que te pueden tocar las personas fuera del núcleo familiar? Las partes que sí mamá y papá te pueden tocar, la parte que solo tú puedes tocar. ¿Y hasta qué momento? Mira, ya te vas a comenzar a bañar tú. 0 a 5 años, higiene, límites. Exacto. Y eso se va a ir extendiendo. Sí, porque todo eso lo incluye la educación sexual. 5 en adelante, amistades, sentimientos, emociones. Y vamos a ir extendiendo. Esos límites corporales se convierten en consentimiento, en límites sociales, en normas. Bueno, y viceversa, hasta que llegamos a la edad adulta igual. Ya es todo el conjunto. Tenemos un adulto con discapacidad. Se habla de todo a lo largo de toda la vida. Desde cuáles son esas normas básicas sociales hasta qué es el acto sexual y cuáles son las prácticas sexuales. Todo eso se habla. Chano, tú mencionaste el consentimiento. ¿Cómo se abordaría el consentimiento con las personas con discapacidad? Bueno, primero tener claro qué es el consentimiento. El consentimiento es llegar a un acuerdo entre dos personas. Tú establecer tus límites, quién puede o no tocarte. Saber que no todo el mundo tiene que tocarte. Eso es consentimiento. Que hay formas de tú relacionarte sin contacto físico. Tenerle claro esa barrera, porque los límites es una barrera invisible que tiene cada persona, de que, tengo un brazo de distancia y para mí eso es lo que tú puedes aproximarte de mí. Entonces, trabajarlo de esa manera, ver si es necesario incluir visuales para que esa persona comprenda y trabajar el consentimiento desde que tú eres el ente más importante en tu círculo, que se va extendiendo hacia familiares más cercanos, hacia conocidos, familia extendida, amigos y entonces personas ya más alejadas que siguen siendo parte de tu círculo como médicos, terapeutas, hasta los extraños. Entonces el consentimiento es muy amplio en ese sentido y hay que irlo trabajando poco a poco con cada población. Sí, y me imagino que también dependerá de la capacidad mental de las personas también. De comprensión, claro. Claro, que, sí. que puedan entender. Pero siempre como quiera yo entiendo que hay que intentarlo y seguir diciéndoselo y crearle la conciencia. Y trabajarlo en conjunto con mamá y papá. O sea, los padres tienen que siempre estar al tanto de cuáles son esos límites que se van dando dentro de una misma relación con los chicos. Y los chicos si tienen ya, cuando son más grandecitos, si tienen novios, si tienen novia, ¿qué es el consentimiento? ¿Cuáles son los límites que esa pareja va a llegar en ese momento? Y saber ir postergando las relaciones a cuál es el momento adecuado. Y eso es parte del consentimiento. Mi pregunta, otra inquietud. Yo tengo mucha inquietud. Ay, Dios mío. Chano. Así el doctor es súper inquieto. No, pero la discapacidad, la orientación, ¿se adapta a cada discapacidad? O sea, no es lo mismo tú hablarle a un no vidente sobre la sexualidad, a un síndrome de Down que tú ahorita hablabas. Entonces, ¿cómo podemos abarcar
O si es un paciente con TEA. ¿Cómo adaptar esa educación esa a los educación? pacientes? Bueno, sí hay materiales que se pueden crear, pero también materiales que podemos específicamente ir trabajando con cada población. Porque claro, no, con personas que son videntes podemos trabajar hasta con un PowerPoint y con los mismos visuales, pero con una persona con discapacidad visual, ya sea parcial o total, pues es diferente el abordaje, ¿verdad? Entonces sí me gusta trabajar mucho, sobre todo dando las pautas verbales claras. Vamos a hablar con esta población que muchas veces se queda un poquito marginada. Sí. Las pautas claras, ok. Si voy a dar una charla, puede ser que en algunos momentos te toque para darte una participación. Me voy a acercar a ti, voy a tratar de decir tu nombre, nombrar las cosas claramente como son, pero sobre todo, aunque no utilicemos visuales, sí utilizar materiales que ellos puedan tocar y materiales que sean lo más reales posibles. Por ejemplo, yo tengo algunos elementos que son impresiones en 3D, en silicón quirúrgico, que utilizo mucho con esta población, al igual que con los chicos que tienen, o las personas dentro del trastorno espectro autista, para desensibilizarlo en torno a cuáles son los órganos reproductivos sexuales de masculinos y femeninos, vulva, pene. Entonces, trabajar esto con ellos de manera que puedan exponerse si nunca han pues tocado el sexo opuesto del que tienen. Trabajar esta parte, toallas sanitarias, igual, tocarla, de qué tipo tiene que ser la toalla sanitaria, cómo desenvolver una toalla sanitaria, cómo guardar y botar una toalla sanitaria, pero que se expongan. Y siempre tanto hombres como mujeres, porque puede ser una pareja que tenga esta discapacidad visual total y tiene que apoyarse mutuamente. Entonces, trabajo tanto los temas masculinos como femeninos en conjunto. Tú mencionaste estos temas. ¿Cuáles otros temas se abordan en esta educación sexual? Bueno, vamos desde lo más básico, que es la parte anatómica, partes del cuerpo, reconocimiento, funciones de estas partes, límites corporales, consentimiento, como habíamos hablado, emociones, sentimientos, relaciones interpersonales. Y cuando hablamos de relaciones interpersonales, tanto amistades, familiares, hasta pasar a noviazgo, matrimonio. También me gusta hablar, cuando abarco de las emociones y amistades, estas relaciones, el rechazo. Porque cuando hablamos de sexualidad, no siempre, y de las relaciones, las cosas surgen como queremos y pueden haber decepciones. Y hay chicos, por ejemplo, dentro de lo que es la condición de autismo, que esto le puede costar un poquito más aceptar el rechazo. Y recuperarse de este rechazo. Y recuperarse de eso. Entonces, trabajar el rechazo, trabajar lo que es ya la práctica sexual, el acto sexual, conceptos claros como son, qué es el sexo, qué es la sexualidad, y pues hablar del embarazo y las ITS. Unos temas pero muy importantes. Una pregunta. Aquí tenemos programas para hablar sobre sexualidad de esos discapacitados. Aquí en República Dominicana. Ajá. Porque bueno. Como tú, yo creo que hay pocas. Realmente en República Dominicana. Es la primera que conozco. Realmente en República Dominicana, la Fundación Manos Unidas, sí, con ellos tengo la colaboración de dar charlas para padres en torno a lo que es la educación sexual y orientación. Y pues los primeros programas de educación sexual para chicos con autismo, pues sí también los he sacado dentro de lo que, bueno, donde estoy, que es el Dr. Moisés Taveras y Asociados. En Partners, allá tenemos entonces un programa, primer programa para personas para adolescentes con discapacidad de 13 a 18 años. Pero en otros centros como pueden ser algunos hospitales, Robert Reed, centros de atención como conocemos los CAIT, todavía no tenemos esos programas acá en el país. Bueno, el tiempo en televisión es corto, muy corto. El tema es bastante amplio. Sí, esperamos una segunda oportunidad para seguir abarcando este tema, porque el tiempo no nos dio. Vamos a tener que hacer un solo programa contigo sola. sin más nadie. Ya veo que sí. Así que muchas gracias por venir y esperamos que una segunda oportunidad. A ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Sí. Esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros, que nos sigan escribiendo, que sigan viéndonos en YouTube y que nos sigan mandando qué profesionales quieren ver, cuáles otros temas quieren saber. Nos vemos en la próxima.